Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Hola, 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 bienvenidos a otro episodio de Ciudad de Estrellas. Ya estamos aquí, pues en otro capítulo más. Ahora que a mi derecha está una carita que no habían visto, está Ricardo Martínez. Hola Richie, ¿cómo estás? Hola Brisa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el programa del día de hoy. Tenemos algo muy interesante de qué hablar y un invitado muy especial. Invitadazo del día de hoy. O sea, está con nosotros... con el tema, ¿eh? Sí, está con nosotros el ingeniero Fernando Adame. Ingeniero en producción música. Así es, para que vean que aquí estamos puro experto. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. No, gracias Muy a ti bien, por- muy bien. por Y estar justo aquí. vamos a hablar de un tema musical, un tema que para eso tenemos aquí a los expertos, porque es un tema bastante amplio y bastante padre, la verdad, de comunicar. Vamos a hablar de el punk. El punk no ha muerto. El punk sigue vigente. Para mí, hay mucha gente que sí dice que a lo mejor ya no es tan consumido como antes, como en sus inicios, pero la verdad es un género que, si bien tienes la anarquía dentro de tu corazón, tiene que gustarte el punk. Toda la ira comprimida. Es ese momento donde los músicos y los artistas expresan su ira y su inconformidad ante la sociedad. Así es, y justo en eso empieza este movimiento punk a partir de los 70s como una respuesta de los corazones y de la paz y el amor que brindaba la cultura hippie. Ahora viene pues a tomar las calles y a tomar este estilo de vida punk a partir de los años 70s. Así que Fernando, ¿qué nos puedes platicar de eso? Que tú sepas. Pues así como dicen, es un movimiento que empezó en los jóvenes. Es una sociedad que viene precisamente de una guerra y que estaban atravesando también crisis económicas, no había trabajo. La actitud de los hippies era precisamente todo bonito, todo optimista. Y los jóvenes pues llegaron a un hartazgo donde ellos no veían el mundo, ellos no veían un futuro, ellos no veían que la sociedad estuviera haciendo algo, el gobierno no estaba haciendo algo. Entonces fue su forma de protestar. El movimiento inicia más que nada como una protesta a la sociedad, vistiéndose de una forma que para la sociedad no era bien vista. Por eso, de hecho, o sea, cuando se les denomina punk, pues el punk es como un mugroso, ¿no? Okay. O sea, el punk es como un gamberro, entonces el Es alguien que término causa como conflicto, vaya. Ajá. Tú ves un punk y dices, esta persona me va a causar este muchos güey me va a conflictos. saltar. Okay, O me va a golpear, inclusive en el peor de los casos me va a golpear. Sí. Entonces nace este movimiento, pues como todos los movimientos artísticos, viene de alguna clase de opresión, represión. La gente busca una forma de expresar lo que está pasando, ¿no? Lo hacen en la música. Ahora sí que en dos continentes, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces nacen los Ramones y pues una persona que estaba en Estados Unidos los ve y dice, quiero replicar eso en Europa, y empiezan a... Es lo que dicen, quién sabe, ¿verdad? Si realmente sea muy cierto, pero dicen que Sex Pistols fue la primera boy band porque fueron audicionados. Ok. Los crean Sex Pistols. Obviamente es una banda muy icónica, muy controversial. Sabemos lo que pasó con sus integrantes. Simplemente yo me acuerdo mucho de un capítulo, yo sé que es extraño, pero le hicieron un tributo, una historia en Los Simpson a los Sex Pistols, donde pues está la historia de que golpeaban gente, de que Sí. destruían bares, simplemente... Y no, sí. Sí, lo hacían. Pero también algo muy icónico de los Sex Pistols, eran los primeros en que se daban su trago de cerveza y se lo escupían a la gente. Sí, era medio brutal. Era medio Ok. cochinón, la neta. Pero para en ese entonces decías, wow, me escupió el cantante de los Sex Pistols. O sea, Claro. dices, wow. Eso era punk, o sea, eso era lo que se acostumbraba a ver de que pues esta banda es punk. Es una actitud, ajá. O sea, en ese momento ellos sí tomaron una rienda. Es que pues, si te fijas, incluso las bandas son muy diferentes. Ramones era
pues entre comillas, ahorita lo que vemos bien vestiditos, arreglados, ¿no? Pero los Sex Pistols sí era andar con collares y todo roto. Simplemente, no me acuerdo si era ese cantante traía el pelo pintado de color Se rojo. pintaban el pelo, ajá. O sea, ellos sí eran muy extremistas en ese... Cada quien tomó una vertiente diferente, ¿no? Incluso fue... de esto de las dos bandas, fue muy conocido el exceso de las drogas, que era algo que se acostumbraba en ese entonces en el movimiento punk, ¿no? Que nace después de eso, también nace la vertiente de que soy punk, pero no me meto cochinadas, ¿no? Okay. Salen los straight edge también. Pues una de las ramas que también sale del punk es el alternative punk, que es donde muchas personas dijeron, está chido, no es tan rudo, tan grotesco, tan ira comprimida como lo es el punk y el hardcore punk. Pero esta ira comprimida y todo este sentimiento, ya que estamos hablando, ¿eso se sentía en la música y también en las letras? Sí. Es que, por ejemplo, tú escuchas una canción de Sex Pistols y es Dios salve a la reina y el régimen fascista, ¿no? Ok. O sea, sí son en contra del gobierno, en contra del Estado, en contra de todo lo que está, digamos, establecido y aceptado socialmente. Ellos lo veían como que no era algo aceptable porque el gobierno o el Estado no estaba haciendo algo realmente por la gente. También el movimiento punk era algo así como, era de la comunidad para la comunidad. Okay. Era gente clase baja haciendo o tratando de hacer algo por la clase baja. Eran obreros. Okay. Sí, simplemente algo que tuvo mucho, o sea, sé que hablamos mucho de los Sex Pistols, pero algo que tenía mucho esas bandas es que empezaban en bares chiquitos, no era como que tú pudieras verlos... Aquí en Ojo de Tigre, ¿no? Ajá, ándale. Haz de cuenta. Que vas a Ojo de Tigre, los pops chiquitos, chasco, cosas así, donde la cerveza barata, el ambiente así como que muy lúgubre, y eran los lugares donde estos vatos tocaban. No podías verlos en estadios, en lugares grandes. Hasta ya de tiempo después los veías en estadios y cosas así, pero empezaban tocando en bares super underground. Ok. O sea, Ok. Y yo siempre he tenido esta duda, o sea, si era visto por los adolescentes y los jóvenes en ese tiempo, muy bien visto el tema de ser punk, pero ¿qué pasaba pues con la otra parte? O sea, los de derecha, ¿qué trataron de hacer contra este movimiento? Pues en realidad la gente, o sea, era una protesta social, pero no era un movimiento tan reconocido. Era más que nada, es una cultura, una contracultura underground. Okay, pues es que sí hubo o sea, varios... no había anti-punks, por así decirlo. La gente conservadora, se podría decir. Sí, Okay. Lo que siempre lo mismo topas. pasó con las mamás que escuchaban a sus hijos que escuchaban Kiss. Okay. ¿Qué hacían? O sea, pues realmente a lo mejor hacían una protesta porque no quiero que estos satánicos toquen en mi ciudad. Algo que realmente puedes hacer, pues no. Es que había muchos conflictos en ese entonces. O sea, estaba lo de la Segunda Guerra Mundial, los problemas económicos, todo lo social. Y había este choque entre la gente que no iba a la guerra, la gente que se quedó, la inconformidad, vaya, de no me estás ayudando, me estoy liberando a través de este movimiento musical. Y pues hacer varios golpes. Por ejemplo, algo que pasaba mucho eran los encuentros en las calles con la policía en Europa, en Inglaterra. Okay. De hecho, hay varias fotos muy icónicas donde se ve un policía con el gorrito grande y el escudo golpeando a un punk. Okay. Era algo que tú veías y decías... Ellos madres. estaban dentro de las manifestaciones. O sea, de cualquier manifestación. Sí, realmente era un movimiento violento. O sea, Okay. por eso los punks también se quedaron con esa imagen. Los punks eran violentos realmente. O sea, te digo, tú lo veías y decías, este vato en algún momento me va a llegar a golpear sin preguntarme, sin tener razón de por qué. Simplemente va a llegar y me va a meter un golpe en la cara. Y ellos no sabían, pues a lo mejor sí tenían su corazoncito, ¿no? Es que era mucha preocupación en ese momento, por muchas cosas. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial no sabías qué era lo que iba a pasar, cómo se iban a resolver.
Y decías, diablos, ¿y ahora qué hago? O sea, y en lugar de, pues vaya, los altos régimen ponerse como en el vamos a ayudar a, se veía más que apoyaba obviamente el recuperar países, el detener la guerra y que no llegara allá, pero sí desahuciaban mucho a la gente que estaba todavía ahí. Ujú. Pero eso no interponía que también tuvieran su corazoncito. No, pues sí, pero Hacían una... eran sí. minoría. Ok, Ajá. ok. Era minoría y era la clase trabajadora. O sea, aquí, por ejemplo, estamos viendo que tenían una recesión en todo el país. La gente estaba totalmente inconforme. Pero los jóvenes, bueno, la ideología que adoptaron es yo voy a hacer... De hecho, de ahí nació el do it yourself. Ujú. Ah, sí. La gente empezó a hacer... su ideología cambió de yo voy a hacer por mí y por los míos, ¿no? Empezaron a... La ropa... Empezaron a ellos mismos a hacer su ropa. Bueno, digamos, a reutilizar su ropa. Por eso los parches y todos andan Ajá, es lo que te iba a decir. De ahí nació la idea de parchar las cosas, Ok, los ok, pantalones, las chaquetas. De ahí nacieron... Bueno, no sé si nacieron, pero se popularizó el uso del fanzine. Estas Cierto. revistas que la gente usaba era el medio de comunicación que tenían. No había dinero para imprimir, no había dinero para hacerlo de otra forma. Utilizaban lo que había, los recortes de revistas, de periódicos, hacían un tipo collage, que ahorita ya es muy famoso ese tipo de arte, por así decirlo. Y ellos hacían así, comunicaban, sacaban ese tipo de... Es la mezcla entre un fan y una magazine, el fanzine. Ok. Y así es como comunicaban a la gente de su comunidad lo que estaba pasando, o incluso las noticias sobre temas de interés para ellos, ¿no? Por ejemplo, algo como para ponerlo así más o menos y que la gente que nos esté escuchando pueda ver hoy en día algo así, es Spider-Punk. La idea, si tú viste Spider-Man Across the Spider-Verse, es Spider-Punk completamente, pues punk. El tipo de cabello que tenía. Era muy cano. Ajá, las ropas que usaban, las botas con picos, las chaqueta toda, cosida y todo lo demás. Los comentarios que decía también. Exactamente. Y siento que también la propia imagen de Spider-Punk que le otorgaron en la película, que es así como muy descompuesta, como que se materializa, como si estuviera formada y a la vez no, como muy extravagante. De O sea, hecho, como que esa misma propia imagen también es punk, ¿no? Y que no Ajá. acepta lo que le están diciendo. Exacto. Sí, también la propia ideología, los propios comentarios que él hacía, que a todo le sacaba lo anarquista y a todo le sacaba lo problemático y a todo le sacaba lo político. De hecho, en su presentación, cuando dicen ¿quién es Spider-Punk? No sé si se dan cuenta que es las palabras que usa y todo. Es como lo que tú dices, de los recortes de las propias revistas para de hecho, hacer sí. los de que anarquismo, fascismo. Cuando no estoy tocando en mi banda, estoy peleando en revueltas contra el anarquismo, el fascismo y toda esta comunidad es snob. Haz de cuenta, eso es como una representación hoy en día que cualquier persona puede ver y eso es como el punk. Muy bien. Entonces, pues ya hablamos de que todo sale de un movimiento social y cultural. Pero me gustaría hablar más de las bandas. Ya mencionamos a los Ramones, ya mencionamos a Sex Pistols, pero ¿qué otras bandas nacieron de este movimiento? Europeas y estadounidenses. The Clash. The Clash, ok. Buzzcocks. Misfits. Es que, por ejemplo, se empezaron a... Híjole, ahora sí que también... estas bandas, Sex Pistols y Los Ramones, pues firman con multinacionales, ¿no? O sea, es la forma en que ellos lograron o nosotros logramos escuchar su música. Que esto también detonó la segunda oleada del punk, pero hay una historia donde llevan por primera vez a los Ramones a tocar a Reino Unido y solo hay 40 personas en el evento. Entre ellos estaban los Sex Pistols, estaban los que iban a formar Buzzcocks, los que iban a formar The Clash. O sea, ellos ven esto, se inspiran, escuchan y dicen, yo quiero hacer algo, quiero hacer lo mío, pues. Y empiezan a nacer bandas de este tipo, ¿no? Que ya también, bueno, no sé si conozcan la música Oi, que también es un tipo de punk. Que ahorita se relaciona mucho con los skinheads. Ah, ok, sí. Que también fue como una derivante del movimiento. Que una ya era muy, incluso están relacionadas con neonazismo,
con temas o sea, se dividió para donde la gente quiso y pudo. Pero nacen, pues sí, bandas muy famosas. Eventualmente también nacen Misfits, que ya después crean un nuevo género como el horror punk. Ok, a ver, platíquenos de eso. Bueno, no sé si tú recuerdes, porque fue muy conocido el logo de Misfits, que era... Sí, la carita blanca en un Ajá. fondo Sí, negro. ajá. Ujú. Ajá. Eso, para la gente, sobre todo en México, fue como que, wow, qué gran... Muy tenebroso. Ajá, qué interesante, qué tétrico es estar escuchando esto, pero a la vez sus rolitas tenían una profundidad en varios temas, tanto como, pues volvemos a lo social, inclusive creo que tienen rolitas de amor o algo así. Es que si tienen, el horror punk ya lo empiezan a hacer, pues temas así como gore, grotescos. Hay canciones que dicen, hoy maté a un bebé y ayer maté a una mujer, ¿no? A una señora No, embarazada. o sea, y son incluso la forma de vestir, o sea, todo eso, pues es lo que ellos buscaban también como un impacto visual también. ¿Para qué? O sea, para qué ellos sentían que hacían esto. O sea, era también manifestación. Sí, es parte de su ideología. Es Ok. dar a conocer su mensaje. Volvemos, recordemos que el punk y el horror punk y todo esto es la acumulación de varios sentimientos de ira e inconformidad. Y ellos en ese momento sentían que era su manera y su momento de expresar eso que estaba pasando para ellos. Ujú. ¿Y de qué manera sienten que ellos lo hacían diferente en comparación a otros géneros? Porque el rock lo podía hacer igual, el reggae lo podía hacer igual, el jazz lo podía hacer De igual. hecho, yo el creo punk que que tenía de diferente. Híjole, yo creo que era también algo que tenía el punk, era de que no sé tocar un instrumento, pero aún así lo voy a hacer. Ok, O sea, ok. no necesito ser un virtuoso, no necesito saber muchos acordes, no necesito leer música, simplemente necesito 3 acordes, tocarlo mal, pero tocarlo muy fuerte. Ujú. De hecho, en la formación de las bandas del punk, no había como estos solos de guitarra, Ok. gran bajo que se escucha mucho. De hecho, musicalmente hablando, el bajo no pasaba de un registro de octavas. No, incluso a Sid Vicious cuando tocaban los Sex Pistols le apagaban su amplificador. Ah, sí, sí. No ¿Por qué? tocaba, él no sabía tocar el bajo. Él Ok. era baterista. Ok. Y lo invitan a Sex Pistols y él no sabía tocar bien el bajo. Entonces cuando se presentaban le apagaban el bajo y él pues nomás hacía su show, ¿no? Ujú. Aventaba la guitarra. De hecho, creo que hubo una historia donde traía su bajo y estaba tan enojado o muy inspirado en ese momento que un fan le gritó, te amo, quién sabe qué. Y el vato, me enfermas, pa, La verdad. con el Sí. bajo. No mames. Pero era el ritmo, era lo que te arriesgabas a veces al estar en esos conciertos o en ese tipo de ambiente, pero te gustaba, te encantaba porque te identificabas con todo eso que estaban diciendo o hablando en ese momento. Pues sí, incluso, por ejemplo, un artista punk muy controversial, Gigi Allen. Ah, O sea, Ok. él bueno, yo, por ejemplo, la verdad no sé si me animaría a ir a uno de sus shows o me hubiera animado. A lo mejor sí ahora Por sí el que- morbo, por el morbo. ahora sí por la anécdota. Pero ahí sabías que ese vato se descalabraba, te aventaba popó, se peleaba con la gente, daba sus- cabezazos a la pared. O sea, era algo extremo. Pero Bueno, era y- parte de su show. Sí, o sea, digamos que era lo Su que firma. él consideraba, o la gente también lo considera que era un true, lo que ahorita conocemos que son los trues, los que se mantienen firmes de el punk es así, todos ustedes son unos posers o vendidos o lo que quieras, ¿no? Ok. Él ¿Tú era qué un vas true, a saber de punk, chamaco pendejo? Ándale. Sí, ok. él era un true y sus shows sí estaban muy brutales. Eventualmente pues se murió de su vida tan... Claro. Vaya, su vida de ponqueto. Sí, Sí. Lo mató las drogas y el alcohol, ¿no? Ok. What the fuck. O sea, Mucho- está muy chido. La neta es que tú lo escuchas y dices, wow, nunca me imaginé que el punk tuviera ese tipo como de... De historia detrás. O sea, eso es Ajá. lo que yo quería hablar. O sea, esa historia detrás de cómo nace todo esto, pues a partir de una manifestación de sentimientos. Musicalmente, ya yéndonos un poquito más técnicos, ¿qué diferencia al punk de otros géneros? Ahorita, por ejemplo, es que hay punk. Bueno, el punk es rock, a final de cuentas. Es una derivada, no es punk rock. Pero es más, o sea, es más alto, más estresante, No. más ruidoso. A lo mejor es más estridente, Ajá. es más rápido, Ujú. es menos
menos complejo en cuanto a acordes, pero más que nada también, o sea, bueno, rítmicamente es más rápido, más crudo en el sonido, más distorsiones, incluso el que canta no necesita cantar bien. Ujú. Puede estar gritando, puede ok. estar, pues como mucha gente dice, puede estar mandando su garganta a la chingada, Pero es un mensaje, ¿sabes? pero es lo que él O sea, deja en yo el voy a mandar a escenario. la chingada mi garganta por el país. Exacto. Algo Sí, así, ok. ándale. Ajá, es mi ideología y es lo que yo quiero transmitir y no me importa si canto bien o canto mal. Y habrá con quien resuene, ¿no? Y eventualmente había con quien resonara. Y eso se volvió una moda también. ¿Sí? Como... O sea, no necesitabas buenos cantantes para Hacer tu banda o para triunfar, exactamente. inclusive. Antes sí, o sea, tenías que ser muy buen músico, ya no, o sea, dijeron, gente que no sabe tocar su instrumento bien, gente que no canta bien, está siendo muy exitoso y están marcando una tendencia. Y ya la gente dijo, bueno, yo no necesito tampoco cantar, pero yo quiero expresar lo que estoy Pues es que también veniste sintiendo. de gente como los Beatles, Freddie Mercury, The Queen y todo eso, cambiar a gente que se supone sí sabe cantar y tocar instrumentos, a gente que si tú le ponías la guitarra, con que se supiera 3, 5 acordes, ya tenías tu rolita bien hecha. Ok, ¿y qué rolitas que ustedes sepan que fueron así como las precursoras de todo Bueno, la clásica de los Ramones, hey, Sí, la de Blitzkrieg Pop. let's go, Ok. Blitzkrieg Pop. Híjole. himnos, o sea, himnos punk o... ¿Hoy en día? ¿O No, pues en ese general. momento? Ujú. En todo. Cuidado. Ya es demasiado punk, no se crean. Estadounidenses, ¿qué otras bandas tenemos? Aquí fue, por ejemplo, también se partieron, te digo, lo que después llegó como una nueva oleada punk, Ujú. los punks enojados. Ok. Porque, Ese ya es la segunda oleada. sí, porque Ok. es que, por ejemplo, en Europa se empezaron a consolidar. El movimiento punk como que evolucionó muy rápido. Y se empezaron a consolidar bandas como The Smiths, The Cure. Ya no, o sea, era... Eso otra- ya fue en los 80s. Sí, ya. Más Es ok. que, por ejemplo, estamos hablando de que cuando empezó el punk fue en el 77, creo. Cuando Ok. lo denominaron como punk rock. Ujú. Y empezaron a consolidarse bandas como The Cure o The Smiths, que ellos Inclusive The Digo, Who también. se personificaban, digamos, era, o sea, maquillaje, la forma de vestir, pero a eso se le empezó a conocer, creo que como New Wave. O sea, ya Ok. no era un poquito más amigable. De Ujú. todos modos, existía Este cruce con el punk. Ajá, pero era un poquito más amigable. Y antes del punk, por ejemplo, existía el protopunk, que son unas bandas o durante un tiempo la gente no sabía cómo, para dónde meterlos. De ahí, por ejemplo, salen, que yo lo escucho ahorita y digo, pues está bien punk, la neta, ¿no? Es como Stooges, que de ahí sale Iggy Pop. Ok. Ah, ok. Pero ellos estaban así de que ya tenían guitarras muy distorsionadas, pero la gente no sabía cómo en dónde encasquetarlos. Lo mismo le pasó a estas nuevas bandas que le llamaron el New Wave, pero al mismo tiempo en Estados Unidos llegaron bandas o se formaron bandas que estaban incluso enojadas porque los punks se vendieron a las multinacionales, ¿no? Y empezaron a crear bandas como Bad Religion. O sea, se tiraron más al hardcore. De hecho, es donde empieza el hardcore punk. Salen bandas como Bad Brains, que son una banda pues de hardcore punk. Ahorita lo vemos como hardcore punk viejito, pero pues en ese entonces era ultra brutal lo que estaban haciendo. ¿Y qué otras vertientes había aparte de esas? Bueno, empezaron aparte de esas. Pues en el CBGB empezaban a salir bandas como Talking Heads. O sea, ya se fueron más como... Pues ahora sí que empezaron a salir los sonidos ochenteros. Ok. Más como más tirados a la fiesta. Ujú. Un poquito más alegres. Pero eso fue por el lado de Reino Unido. Ya en el lado de Estados Unidos empezaron a hacer como más el hardcore. Pero el movimiento, digamos que pasó desapercibido para la sociedad, ¿no? Ujú. El punk sí fue y tuvo su lugar y auge. su espacio. Ujú. Pero después de digamos, la decadencia de estas bandas, que entraron las nuevas bandas, o sea, la sociedad no le
ni la vieron, no la notaron y no le tomaron Como tanta que ya no importancia. fue tan fuerte el golpe como lo fue sus inicios del punk. Ajá. Ajá. Y luego, si nos brincamos a los 90s, ¿allá qué pasa? El punk se vuelve muy... Incluso a mitad de los 80s, el punk se vuelve muy melódico. Ok. O sea, ya empiezan, incluso Bad Religion, empiezan a utilizar melodías o canciones, digamos que un poquito más... Más simples. ¿Más acústicas? No, al contrario, es como que la música ya era un poco más pensada, por así decirlo, Ok. más producido. Ujú. Empiezan a salir bandas NoFX, Black Flag. Sí siguen siendo bandas como que muy, muy hardcore, pero ya empiezan también con melodías. Pasamos a los 90s y entran bandas o empiezan bandas como pues Green Day. Ok. O sea, ahorita yo creo que la banda más grande puede ser Green Day o Blink-182. Ujú. Blink-182. Simplemente de Green Day salió como muchas vertientes en Estados Unidos en los 90s. Ya ves el típico que mancharon la bandera de Estados Unidos y la gente dijo, malditos revoltosos, hijos de su madre, ¿cómo se atreven a hacerle eso? Y mucho de lo que hizo Green Day era en base a, pues otra vez una guerra que hubo ahí también. Y seguimos con el mensaje político, ¿no? Y Ajá. seguimos con el Un mensaje... poco sí, pero también ya la gente empieza con otros temas. O sea, ya no Ya es no como era que... Ya golpe no es político. Sí, ya no me quedo con la ideología. Me quedo, digamos que... Me quedo por la música. Me quedo por la moda. Ujú. O sea, la forma de vestir. Ujú. Salen bandas... Antes de Green Day, por ejemplo, salen bandas como Pennywise, lo que se le conoce como el punk californiano, que es como... Ahorita a lo mejor lo podemos llamar skate punk. Ok. O sea, Sí, ok. era gente Ok, que sí, quería sí. andar en su patineta, tomando con sus amigos. Ujú. Pues como que fue evolucionando, o sea, Ajá. fue tomando diferentes cosas que, vaya, se podrían ver de moda en ese entonces. O sea, el típico chavo que también traía sus pantalones rasgados o sus pantalones con parches y todo, pero traía ya su patineta y era como este nuevo movimiento de déjame ser lo que yo quiero hacer. Sí, no necesariamente es de que quiero ir en contra del Estado, simplemente es también tu acto de rebeldía, ¿no? Así como que yo quiero patinar, no me estés molestando, Ok, ok. ¿no? O sea, Sí. pero no no necesariamente nada más con la patinada, pero con lo que quisieras en tu vida. Gente que veía esta música, o yo creo que todos los que iniciamos en el mundo del punk por la música, Ujú. fue porque en algún momento tuviste este momento en tu vida donde así te sentías, ¿no? De que ponte a hacer la tarea y de que no quiero. Ujú. Bueno, ese era tu acto de rebeldía. Todos empezamos, digamos, en algún momento con ese tipo de música. Ok, y pues me imagino ustedes son algunos añitos un poquito más grandes que yo. Entonces, ya hablando de Como dos. de los 90s, ¿qué bandas, por ejemplo, tú te acuerdas que empezaste a escuchar pues para entrar en esta vida punk? Mira, es que en ese momento MTV hacía carreras. MTV hacía bandas, formaba bandas, armaba todo lo que quisieras. MTV era el rey del mundo. Ok. Las bandas que desde el inicio dijeron, yo sí quiero ser más famoso que Dios, Blink-182 y Green Day. Bueno, y también bandas como The Offspring, ellos también. Ok. Bandas como The Offspring, de hecho creo que ellos empezaron en Fat Records, una disquera de Ajá. los NoFX. Se les acabó su contrato y dijeron, me quiero probar en una multinacional. Se cambian y igual explotan. Ellos tienen discos diamante, platino también, o sea, son bandas muy grandes. Y bandas que no quisieron venderse, Ujú. no tuvieron la misma rotación que este tipo de, por ejemplo, de exposición, que Blink-182 así. Igual volvemos, NoFX, incluso Rancid. Rancid es una bandota de los 90s, pero pues no tuvo la misma exposición. Lo que veías en MTV eran bandas como Green Day, de repente se metía por ahí algo de NoFX, ¿no? O de repente entraba alguna canción de Bad Religion, era algo muy raro, pero lo veías. Ujú. Pero lo que más se radiaba o lo que más se veía en ese entonces eran incluso The Offspring, Sum 41 empezaban ese Son tipo de 41, bandas. ok. Ujú. Pues de hecho, o sea, tocando algo que dijo que es muy cierto, MTV tenía sus espacios dedicados a cada, pues como
giro de música. O sea, tenían su espacio para punk, rock y todo lo demás. Y en ese espacio de punk veías los videos de Green Day, de Offspring, sobre todo los de Blink. Yo creo que una de las bandas que yo también empecé a escuchar mucho en ese entonces, no soy tan viejo, pero estuve en lo último de los 90s, pues fue Blink. Bueno, o sea, rolitas que te marcaron en algún momento y que hasta la fecha siguen siendo. Yo me acuerdo que cuando anunciaron el regreso de Blink, vaya, hubo un tumulto de gente que dijo, wow, yo quiero, y tú los veías. ¿Linkin Park también entra aquí o Linkin no? Park es nu metal. Ajá. Ok. O sea, de repente también surgió esto, ¿no? De que estabas escuchando bandas, o el nu metal que era como Korn, Korn Limp como que Bizkit. es más gutural en su forma de hacer las cosas. Es más... o sea, imagínate un vato que tú pones una rolita de Korn y estás vuelto... así, con En la realidad voz. son canciones muy oscuras, ¿eh? Sí. El otro día estábamos analizando algunas de las canciones de Korn y dijimos, güey, esto para los 12, 13 años que yo tenía cuando lo escuchaba, en letras y en mensaje, visuales y todo, digo, güey, Está muy deep. Está denso este pedo, ajá, o sea, no es que, vamos, era lo que se escuchaba en aquel entonces, no es lo mismo ahorita, digo, a lo mejor que lo que ves ahorita es violento en otra forma, ¿no? O sea, la música actual o el mensaje actual es violento en otra forma, pero en ese tipo de música, incluso Marilyn Manson, ese tipo de bandas, o sea, era... No sé, yo siento que no era tanto para niños, pero era lo que te gustaba. Así crecíamos nosotros, ¿no? O sea, así crecías. De hecho, te tachaban de maldito raro o de vato, ¿qué te pasa? ¿Cómo escuchas si te gustan ese tipo de rolas? Y traías tus pulseritas. Pues lo que sí, o sea, el típico la oveja descarriada, ¿no? O Yo sea, creo que todos los que somos o estamos dentro de, fuimos esa persona. O sea, simplemente tú tenías ya a los 7 eras años. ese de que pongan Metallica en las posadas. A los 7 años tú ya decías, yo me voy a tatuar toda la espalda, me voy a poner todo en el pecho y siempre voy a traer los ojos pintados, porque era algo muy, muy que tú decías, es que todos mis artistas traen los ojos pintados o traen de que el cabello súper parado. Por ejemplo, yo me acuerdo de Guitar Hero, Johnny Napal, cómo traía el mojo que así súper Todos lo arriba. intentamos en algún momento. Todos intentamos hacernos el mojo. Yo en secundaria traía el mojo. Yo ¿Sí? en secundaria obviamente. traía pulseritas de Misfits, tenía una playera de Green Day, o sea, sé que a lo mejor ahorita me veo medio fresón y todo, pero en su momento sí me gustaba mucho esa banda Misfits, Green Day y todo eso. Las que eran así grande, así que como... Con estoperol. mancuernillas, con estoperoles y así todas amarradas, así. Es que incluso, o sea, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero como que fue lo que la gente adoptó. También incluso durante un tiempo, en finales de los 90, inicios de los 2000, los punks se vestían tumbados. Ok. ¿Por Sí, qué? Porque se relacionaba mucho con el skate. Sí, lo que decía, lo del skate, o sea, que es esta como... O sea, al fin y al cabo, pues a lo mejor es cambio de moda o cambio de estética, pero sigue siendo el mismo mensaje que mencionas. Sí, y incluso también el mensaje se pierde, ¿no? O sea, y es una evolución de la música y es una evolución de la corriente, o sea, va cambiando. Ya no es tanto el mensaje, a lo mejor, de hecho, Green Day sí tiene, ¿no? Todavía esa parte de mensaje, pero Blink no. Blink desde el inicio fue, yo quiero fumar mota con mis amigos y quiero ir por la chava que me gusta. Okay. Y es lo que a la gente le gustaba y es lo que a todos nos ha gustado. Simplemente ve algo muy diferente con los videos musicales de Blink y los de Green Day. O sea, yo me acuerdo de Boulevard of Broken Dreams. O sea, el vato está cantándote una canción súper destrozadora. O sea, caminando por un boulevard con el desierto y todo. Y los videos de Blink son súper alegres, sí. Viendo la típica chava por la ventana y diciendo, yo quiero con esa chava, yo me la quiero echar y todo el pedo. O sea, son pocas las canciones de ellos que son como que serios. A lo mejor, no sé, Adam Song. Pero, pues sí, más que nada Blink, su cotorreo es... fumar mota cotorreo. Y chingarte una vieja. Ajá. Muy bien. Es comprensible. Es un buen mensaje, es un buen mensaje. Y, bueno, ahora hablamos de todo este movimiento europeo, estadounidense, pero ahora hablemos de cómo se ve reflejado en nuestro país.
También llega más o menos igual al mismo tiempo. O sea, yo empecé a leer que el punk llega a través de esos chavitos de un poder adquisitivo más alto, sí. que tiene el poder de ir a los bares en Europa y en Estados Unidos, y luego viene aquí a México y lo empiezan a formar con diferentes bandas. Checamos aquí algunos nombres. Están después de la Complot Anárquico, Decadencia, Masacre 68, Atóxico, Meli, Sabotaje Final. Después nacen bandas de Tijuana como Generación Podrida, Reacción Cadena. O sea, desde el nombre ahí sí dices, ¿qué punk? Es que estaba muy anárquico el pedo. Sí, Últimos Cadáveres, Desgarre Social, de Mexicali Nazi, Desahogo Personal, ADI, Seducción de Derechos Humanos, Cabezas Podridas de Monterrey, Alergia y Rudo Sadista, Violetas Violentas de Saltillo, Lacras y Aquelarre de Tampico, Disturbio Clandestino de San Luis Potosí, Los Tres Cochinos, Estupidez Crónica, Putrefacción Juvenil y Libertad de Expresión desde Hermosillo, y Estructura Nefasta de Los Mochis. Esas eran las bandas que pues nacieron a partir del 87 en adelante. Sindicato del Terror en Torreón. Aquí... Sindicato del Terror, ¿ok? No, okay. no te creas, Sindicato del Terror. Bueno, sí está como... Es más metalerón. Okay. Pero es que sí son de esos en tiempos. México como que todo esto empezó a surgir muy al final de la época allá en Estados Unidos y en Europa. Ya ves que siempre dicen que aquí todo lo chido que pase del otro lado llega casi hasta el último. Uh-huh. Pero en ese entonces como que tuvo su boom. De hecho, esto va a sonar muy random, pero yo siempre me acuerdo del capítulo de La Rosa de Guadalupe de Emos contra Punks. No. Quiero drogarme. Ya sé. O sea, simplemente pusieron de moda el usar Converse, el usar Vans. Y te acuerdas de que tu mamá le dice, hija, ¿eres emo o eres ponqueta? O sea, sí, me acuerdo. O sea, no me cabe duda, eres emo. Sí. Fue un gran momento para estar vivo, ¿eh? Sí. Yo lo viví. Fue un gran momento. Sí, yo estaba muy chiquita, yo sí estaba muy Fue un muy, gran muy momento en la vida. Los emos versus punks. Que eso fue también todo un movimiento social aquí en México. Fue una, sí. pero, o sea, si lo vemos ahorita, fue una reverenda mamadísima, pero... o sea, estuvo bien densa. Tenías 15 años y era increíble. Uh-huh. ¿También te acuerdas del video donde decían que matando al punk? O sea, había un video bien hardcore, no sé si tú te acuerdas que lo pasaban en ese entonces por... infrarrojo que era el video de que le aventaban una piedra así gigante en la cabeza a una chava, ¿no? Exacto. Un bloque o algo así. Pero o sea, se supone que eso era como en contra de los punks y los emos. Pero o sea, el video en realidad era como en Arabia Saudita, un pedo así, ¿no? Okay, pero decían que era en México. Sí, pero lo que yo quería platicar era también eso empieza después en los 2000 ya llega como que otra revolución aquí en México donde ya se hizo un poquito más hablado, ¿no? El tema del punk. Y el punk, ya, ajá. Pues es que, por ejemplo, gente... O la cultura emo aquí en México. Antes de la cultura emo, pues sí empezaron bandas punk que a lo mejor ahorita ya son como muy comerciales para nosotros. Uh-huh. A lo mejor Los Tolidos. Okay. Empezó Homer Squill, empezó Allison. De hecho, Deluxe. División Minúscula también es considerado punk rock. Es punk rock. Y Bolobán. ¿Bolobán también? Bolobán está considerado como si fuera punk. Aquí tengo varios nombrecitos como Joliet. No somos Joliet. No somos marineros. Tungas. Dolores de Huevos. China Disibra. Barney Gombo. Camiches. Chingadazo de Kung Fu. Los Blue Jays, Gula, Big Spin, Days of Struggle y The MILF. Algunas de las bandas que han marcado el punk en México, o sea, esas son actualmente las que... sí, pues es lo que está sonando, ¿no? O sea, actualmente también pues Chingadazo, Sputnik, Niños Feos, Andrés Canalla, Sat Saturno, Delaware MX, Le Butcherets. Esas son bandas que a lo mejor ya no todas están activas, pero sí. Por ejemplo, Dolores de Huevos. Es una banda que se formó de varios integrantes. Saludos a Manu. Uh-huh. Por ejemplo, Manu era baterista de Finde. ¿Cómo se llama? El bajista de Allison. Manolín. Manolín es
el de pelos sí. chinos. Sí, el de Bueno, pelos chinos, ahorita es se cierto. ve, lo ves y no lo reconoces porque se ve súper rudo, ¿no? Manolín. Manolín es el vocalista de Dolores, el que es baterista de Austin TV, también es guitarrista ahí en Dolores de Huevo. O sea, formaron bandas. Y Conrado, el bajista de Tungas, también está en Dolores. Son bandas, o incluso nosotros que hemos estado tocando en Ciudad de México y conocemos algunos de estas bandas, todos se conocen. Todos crecieron juntos, todos fueron de las mismas tocadas, todos se toparon en los mismos shows, en los mismos eventos, y así fueron formando sus bandas. Pero la verdad, yo ahí sí, es algo que a mí no me ha tocado, yo no he escuchado, ¿no? Bandas que empezaron el movimiento punk en México, pues conozco muy poquito. A Tóxico sí lo conozco, Masacre 68 sí lo conozco. Viene siendo también una banda que tenía un nombre en inglés, Ritmos Peligrosos creo que se llama. Son bandas que inspiraron también a este tipo de músicos que actualmente están llevando, digamos, el movimiento en el país, pero también las bandas underground que hay ahorita pues, son infinidad, ¿no? Y seguramente hay joyas en la música punk que nadie ha escuchado, que son bandas que tocan Pues en pequeños bares otra en vez. barecitos. Sí, pues la que te decía ahorita antes de que iniciáramos el programa, ayer fui a ver aquí en Torreón a Longshot, y una de las bandas, justo la que estuvo antes de la presentación de Longshot, es la carencia de ¿cómo dijimos? La costumbre de los días. Es una nueva banda, LC Banda, les mandamos unos saludos. Esta banda, ellos reconocidos como punk, que sí son punk, sí combinan todas estas características que ya mencionamos, la forma en que se visten, la forma en la que cantan, la forma en la que tocan, la forma en la que está la batería, la forma en la que está la guitarra. Entonces ellos dijeron, somos punks. Pero te la pasaste de huevos escuchando. Sí, y también de ahí nace también este estilo de baile del que no hemos hablado, que es el slam, que ellos también ahí en esa tocada ayer conformaron el slam, y es algo que también nace de este género, ¿no? Sí, es algo. No sé si nace de los shows de música punk, pero probablemente sí. Pero es algo... ¿Qué es? ¿Tú cómo lo describirías para la gente que no sabe qué es? Para las señoras que nos ven. Pues es el momento más épico de toda tu vida. No te creas. O sea, es el momento más chingón de todo el concierto. Cuando sabes que va a empezar el todos golpe. se empiezan a hacer así para atrás. Tú sabes que va a haber un circulito. Un mosh pit. Ajá. Un mosh pit. Y tú sabes que en ese circulito tienes la posibilidad de que alguien te patee la cara. ¿Por qué? Porque te Pero empiezas te a levantan golpear. también, Sí, es que es pegar, pero sin pegar, ¿no? O sea, yo no sé la verdad ni cómo, ni por qué, ni para qué salió, pero pues todos lo hemos hecho y todos lo disfrutamos y a todos nos ha ido... Yo no, nos ha ido culero. porque mido 1.55. Sí, a ti te puede... El tema pisar. del slam es literalmente empujarse. O sea, Nomás taclearse entre todos los que están en la bolita. O sea, participar se hace un círculo y la gente empieza a moverse en círculos, empujarse entre ellos, y me ha tocado estar en shows donde los de seguridad piensan que hay un pedo y lo paran, ¿no? Pero pues la misma raza le dice como que, No, güey, pues no estamos bailando. Sí, o sea, cotorreo, es sí el me ha cotorreo. tocado ver gente que se prende, pero pues es muy raro. O sea, tú sabes que si te metes te pueden pegar y también le puedes pegar a alguien. Pero te tienes que aguantar, el ¿sabes? punto no es pegar por pegar, estás, digamos que disfrutando Bailando. el momento, bailando enérgicamente. Pero igual, así como dices, si alguien se cae, entre todos lo levantan, se paran, o sea, no es como que violencia Es que hay veces por en violencia. que la banda, o sea, que la propia gente que está ahí escuchando el pedo se entrega demasiado, que se desconecta en ese momento y dice, dejaré que mi cuerpo golpee, haga lo que quiera hacer. Es como tu momento de libertad y tu desfogue de toda la ira de todas las personas a las cuales Como quisiste. espectador, porque si ya como cantante y como intérprete ya lo estás expresando con tus instrumentos. Exacto. Y haciéndolo música, ahora tú como espectador, como gente que está ahí en el ujú. concierto, es tu manera y es tu forma de sacar todo eso que te está dando el artista, que es cuando también el artista se entrega completamente a tu público, vaya. ya hasta se avientan ellos mismos. He visto así videos donde Sí. tocan la Sí. guitarra y también me aviento al mosh pit y Así es. Sí. Está raro. También, o sea, en muchos géneros se usa, ¿va? El hacer el slam, en el metal, en el ska. El ska también comparte mucho con el punk. Hay ska punk.
De hecho, está chido el ska punk, la neta. Hay ska punk, hay happy punk, hay alternative punk, horror punk. Hay todo, ¿no? Hay de todo un poco. Por ejemplo, Reggaetón punk. Yo creo que jamás nadie pensó que División y sus rolitas y que Allison y sus rolitas fueran punk. O sea, pero lo son. Sí, por ejemplo, yo creo que Allison... De hecho, Allison, lo que comúnmente conocemos que se transmitía en MTV, lo puedes conocer. De hecho, se llamaría como un pop punk. Pero tienen canciones más heavyzonas. Así como División. Saludos para Allison. Saludos a Allison, que ya los extrañamos. Hace mucho que no vienen. Tienen canciones más rudonas. Y División, por el contrario, yo creo que sí es totalmente punk rock. Es algo como algo muy gringo lo que hacen. Ok. Y pues ya para irnos a la recta final, ya dimos muchos significados, ya dimos muchos puntos de vista de qué es el punk, pero para ti, en actitud, en moda, en ámbitos generales, ¿qué es el punk? Probablemente yo lo definiría como hacer lo que quieres porque quieres, ¿sabes? O sea, no necesariamente porque me digas que tiene que ser así, lo tengo que hacer así. Seguramente, te digo, mucha gente le resuena eso de que mi papá quería que yo fuera doctor y yo quise estudiar diseño, por ejemplo. Son actitudes que nosotros tenemos hacia nosotros mismos o hacia nuestra sociedad, no nada más de querer tumbar el gobierno, sino de no conformarnos. Es, digamos que no conformismo y hacer cosas por nosotros mismos. Para nosotros mismos. Para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra gente, yo creo, más que nada. Ok. ¿Y consideras que el punk ha muerto? No, el punk se sigue reinventando. Siempre va a haber un niño enojado que quiere escuchar algo diferente. Siempre va a haber bandas que van saliendo. Se pierde la popularidad, pues sí, como todo, ¿no? O sea, ahorita lo que estamos escuchando durísimo son los corridos tumbados. Estamos escuchando el reggaetón. Que a lo mejor en unos años pues ya no van a ser, digamos, el mainstream. En algún momento el punk fue mainstream. Y eventualmente a lo mejor esto que estamos escuchando ya no va a ser lo mainstream, pero siempre va a haber gente que siga la corriente, o sea, la corriente cultural, la ideología. Hay gente que lo mantiene real, ¿no? Exacto. Yo creo que al menos para mí como género femenino, yo sí he visto el punk en muchas cosas. A mí me empezó a gustar el punk. Lo más punk que llegué a hacer en mi vida era pues en la secundaria, en la primaria, cuando empezaba a escuchar My Chemical Romance. Y yo ahí decía, no, yo soy la más punk. Yo soy la más rockera, yo ya aquí hija del diablo. Las uñas, sí, de negro. Yo decía que no, ya mi abuelita me va a desheredar. No le digan a mi abuelita. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí. El día de hoy hablamos de muchas vertientes del punk. Ya como último chismecito, Días Difíciles está en grabación de su nuevo disco. Hola. Sí, ahorita está en producción. ¿Qué sorpresas nos tienes? Dinos. Fíjate que yo lo que considero que estamos haciendo con este disco es más, justamente lo que estábamos hablando ahorita, es más melodía. Ya no es tanto guitarrazo, es como más cantado. Ok. Incluso tenemos canciones que ya duran casi 5 minutos. Algo que Bendito para Dios. nosotros Vaya. no es normal, ¿no? Una canción normalmente te dura 3 minutos, 3 minutos y medio. Tenemos una canción que dura casi 5 minutos. Pues no sé, siento que es algo diferente, pero pues también es algo que nosotros hemos disfrutado de hacer porque cuando se hizo el EP pasado o incluso canciones pasadas, era mucho lo que le llamamos el trupá, como en la batería era como que muchos golpes, mucha batería, mucho remate, muchas guitarras, mucho todo, más distorsión. Ahorita se limpió un poquito de eso y es un poquito más con melodía. Como tú dices, pensado para... Sí, nos estamos tardando, de hecho ya nos tardamos mucho en este disco que se está haciendo. Ya lo vamos a terminar. Pero viene bueno. Bendito una Dios. Canción, sí. Viene bueno. Muchas gracias. Claro, sus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy en Instagram y en Facebook, en donde sea, como Fernando ADL. A la banda la pueden encontrar en todos lados, Días Difíciles MX. Muy bien. Richie, ¿a ti? En mis redes son Ricky MTZ43 en mi Insta
Y en Facebook como Ricardo Martínez. Muy bien, yo estoy como Brits222. Ahí muchas gracias pues a Soli Radio por este espacio. Muchas gracias a Cristian, que también es punk. Cristian también es punk, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Muy bien, muchas gracias de nuevo a Soli Radio por el espacio. Síganos también en sus redes sociales y en la página de soliradio.com, porque ahí están las columnas, ahí están las notas, ahí están todo lo que quieran saber del mundo del entretenimiento y tendencias. Lo van a encontrar también en soliradio.com. Y muchas gracias también, Fernando. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Rompan todo. Libertad en comunicación. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify.